Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidas a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En esta tarde tenemos el placer nuevamente de contar con la presencia y la sabiduría y conocimiento de nuestro hermano y colega, el profesor Delroy Barton Brown. Hoy nos va a conversar sobre el tema destacando nuestras huellas. A pesar de que nuestro hermano ha estado ya en nuestro canal, todavía voy a compartirles un pequeño bio. Nuestro hermano Delroy Barton fue director nacional de educación del Movimiento Nacional de Juventudes. Trabajó 23 años en diversas áreas en Habdeba. Fue consultor de planificación social de organizaciones nacionales e internacionales. Fue profesor de sociología de la Universidad Wisconsin en América Central Study Abroad Program y también fue coautor de 2 planes regionales de desarrollo integral para la provincia de Limón, entre muchos otros. Y hoy está disfrutando de su jubilación. Así que mi hermano, la plataforma es suya para que nos enseñes un poquito más sobre nuestra historia afro-limonense. Muchísimas gracias, Carmen. Y un saludo muy cordial a todos los que nos honran con su sintonía y observación de este canal. Me gustaría empezar haciendo un enunciado de lo que me gusta darle el significado a historia. Entendiéndolo como historia es conocer muy bien el pasado, lo que va a permitir que entendamos el presente y al mismo tiempo generar los instrumentos para poder forjar un futuro mejor. Si la historia no es estática, es dinámica, es constante. Y mi participación hoy quiero hacerlo conversando sobre las tendencias y las prácticas de la sociedad en general. Y Carmen, cuando guste, simplemente lances tu pregunta y así nos vamos conversando, seguimos conversando. Una de las tendencias de la sociedad actual es cada mes ver si hay un feriado, cada vez para disfrutarlo más, buscando un fin de semana largo. Y este fin de semana largo se busca para establecer destinos o en qué ocupar el tiempo que ese fin de semana va a representar para el individuo y las familias. Entonces, desde esa perspectiva, hay varias tendencias ahorita. Los que visitaron el Caribe Sur una vez, estamos seguros que no va a ser la única vez que irá al Caribe Sur. O los que les gusta el entorno caribeño, buscará nichos donde visitar. Y desde esa perspectiva, vamos a dar un paseo por diferentes destinos de Limón, pero también con un enfoque eminentemente histórico. Y que durante esta historia podamos honrar a las personas que acuñaron esa historia, que hicieron que ese sitio en particular fuese o sea lo que es hoy. De ahí que vamos a estar haciendo una referencia constante al nombre de
personas que han dejado su huella, pero como grupo étnico muy orgulloso de nuestra historia, de nuestro aporte al desarrollo del país, a veces no sacamos el tiempo ni establecemos los instrumentos ni los puntos de referencia que en inglés llamamos milestones, esos puntos de referencia que nos van a recordar esa historia. Y empecemos por el Caribe Sur. Ok, Hace poco, justamente en esa tendencia de fin de semana largo, con la familia, mi señora y mi hija y la nieta, viajamos a Manzanillo. Y ese viaje realmente me hizo recordar una serie de elementos que para la mayor parte de los costarricenses desconocen o pasa desapercibido. Por ejemplo, una cosa muy interesante en la carretera de Manzanillo, especialmente llegando a Manzanillo, es que cuando hay un árbol robusto cerca del camino, ese árbol sigue en pie. Se ha respetado la existencia de ese árbol. Y curiosamente eso fue una práctica que se hizo cuando se construyó la carretera Manzanillo. Eso se hizo en la década de los 80. En ese entonces fue un trabajo de Habdeba, porque el Ministerio de Transportes, cuando se les solicitó su colaboración, porque la carretera de acceso al Caribe Sur solo llegaba hasta Puerto Viejo. Entonces se le solicitó al Ministerio de Transportes al inicio de la década de los 80 su colaboración para la construcción del tramo Puerto Viejo-Manzanillo. Son aproximadamente 14 kilómetros. Y esos 14 kilómetros se cubren a pie en 3 horas y media caminando por la playa. Y en este viaje a Manzanillo me acordaba de ese elemento. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes adujo que el segmento, el trayecto Puerto Viejo-Manzanillo era muy fangoso, muy pantanoso, lo cual haría muy difícil, si no imposible, la construcción de esa carretera. Y aquí hay que resaltar el nombre de las personas que, a pesar de esa información que manejaba el Ministerio de Transportes, se tomó la decisión, esa carretera se va a hacer. Ahí resalto la decisión de don Rafael Barrientos Germé, presidente ejecutivo de Habdeba en ese entonces, la de don Rodolfo Martín, que era el gerente de desarrollo, y todo un equipo de trabajadores en la administración de desarrollo que iniciaron el proceso de construcción de esa carretera. Y curiosamente, para construirla, de verdad era muy fangoso. El mecanismo era hacer un paliado, o sea, cortar árboles delgados y tirarlos horizontalmente en la ruta donde estaría trabajando la maquinaria, y ese paliado se cubría con arena de mar para absorber esa humedad, y sobre la arena del mar que cubre esa paliada se echaba el lastre que iba serpenteando, respetando los árboles de gran tamaño, y así se pudo construir aproximadamente en 6 meses la ruta Puerto Viejo-Manzanillo. Y al llegar a Manzanillo justamente habían
al final del camino, dos árboles inmensos de manzanillo, de la variedad de árbol que le dio el nombre al pueblo, y se respetó. Había un señor de más o menos 94 años, Mr. Bent, y es el nombre que lleva la carretera Puerto Viejo Manzanillo, el nombre del ciudadano de mayor edad con que nos encontramos una vez que la carretera fue construida. Y ahí hay que resaltar el nombre de Mr. Maxi Bartley, que conjuntamente con todos los dirigentes de Manzanillo y con los de la Asociación de Desarrollo Comunal, se unieron todas las fuerzas posibles para que se diera ese pedazo de tierra, de carretera, que cuando es un feriado, si usted quiere llegar a Manzanillo, tiene que llegar un día antes del feriado para tener una locación cómoda para disfrutar de la belleza de ese entorno. De ahí que, honrando a la memoria de Mr. Bent, a la memoria de Mr. Maxi Bartley y muchos otros dirigentes aún vivos hoy en día, es que hago referencia de su nombre. Pero, aún hecho eso, habría que resaltar el trayecto antes de Manzanillo. Los que les gusta la historia saben muy bien que antes, y estamos hablando década de los 50, 60, 70, para llegar al Caribe Sur era toda una proeza. Primero, si querías disfrutar de un día en el Caribe Sur, saliendo desde Limón, tendrías que coger el tren que salía aproximadamente a las 4:30 de Limón, con destino al Valle de la Estrella. Este tren salía a esa hora porque tenía que recoger los pasajeros del Valle de la Estrella y estar de regreso en Limón para coger el pasajeros para viajar a San José. Y ese 4:30 es 4:30 de la mañana. De la madrugada, exactamente. Oh. Era el único medio de transporte antes de que se construyera la rústica en el 64, más o menos. Entonces, esa carretera de acceso al Caribe Sur tiene su historia. Entonces, para llegar a Puerto Viejo, había que salir entonces 4:30 de la mañana, llegar a Pennswood, ahí llegabas más o menos a las 5:15, estarían los boteros en la estación del tren ayudándote a llevar tu carga, montarse a un bote, cruzar el río La Estrella para ir al otro lado, y ahí tenías la oportunidad de viajar en limusina de ese entonces, que consistía en un burrocarril, o sea, una plataforma con 4 ruedas metálicas montados sobre lo que fue una línea férrea, porque la ruta Pennswood On Creek era la ruta donde existió unas fincas bananeras y que su medio de salida fue utilizando un tranvía para sacar el banano de esa ruta a Pennswood a coger el tren. Y entonces, estamos hablando de la década de los 60, existió el burrocarril y tomaba aproximadamente 1 hora viajar en el burrocarril desde Pennswood a Cahuita. Y ya en Cahuita, si ibas más adentro hacia el Caribe Sur, existía otro medio de comunicación. Pero cuando hablamos del burrocarril, hay héroes de ese entonces que vale la pena rescatar, como don Alpheus Buchanan,
un cacautero y dirigente comunal de Cahuita. Mr. Soros, también otro de los dirigentes de Cahuita de ese entonces, para citar dos, porque fueron muchísimos los personeros que mantenían en buenas condiciones operativas el ferrocarril, que fue un esfuerzo no del Estado, sino el esfuerzo de dirigentes y miembros de la comunidad. Entonces, llegando a Cahuita, si querías ir más al sur, había una opción y era un bus, el bus de Mr. Brian y señora. Era un bus de esos Bluebirds amarillos, similares a los buses escolares amarillos de hoy en día. Y todo el trayecto, Cahuita, Comadre, Owen Creek, el cruce y Puerto Viejo, era un recorrido de aproximadamente 2 horas sobre una carretera polvorosa que te llegaba a Puerto Viejo. Y el Estado como tal no se hacía muy presente en ese entonces. Si habían huecos o puentes que arreglar, había que contar con el esfuerzo de un señor Villalobos, que trabajaba en Talamanca, y Mr. Mason, Mr. Myrie, Mr. Guthrie, Mr. Mighty y el mismo Maxi, que entre todos estos dirigentes, don Dolores Joseph, para citar algunos nombres de personas que corrientemente no se mencionan o se nos olvida, pero lo que tenemos hoy es producto del esfuerzo de mucha gente que buscaba la subsistencia y la el autodesarrollo, aportando sus recursos, de tal forma que para muchos que hoy se desplazan de cualquier parte del país y del mundo para llegar al Caribe Sur, hay nombres que vale la pena rescatar en todo ese trayecto del Caribe Sur. Inclusive, llegando a Puerto Viejo todavía había más destinos, que eran los que deseaban llegar a la frontera con Panamá, o los que deseaban ir a Talamanca adentro. Y entonces la figura del señor Villalobos, más otras personas que tenían sus negocios dentro de ese entorno, hacían posible la llegada de ese viaje, porque el bus de Mr. and Mrs. Bryan hacían el recorrido Cahuita, Puerto Viejo, Cahuita, pero lo que era Puerto Viejo, Bribrio, Puerto Viejo Fields, de ese entonces era el recorrido en el camión de Mr. Villalobos, y se llegaba a Bribri, donde estaba el twist, y el twist te trasladaba a Zigzagala. Por cierto que en este viaje que te hablaba de fin de semana largo en Manzanillo, tenía un compromiso para estar en Limón a las 3 de la tarde. Entonces, mi señora y yo salimos temprano a la 1 de Manzanillo para ir a Limón. Y era el día siguiente de que hubo un vendaval que botó muchos árboles sobre la vía principal. Entonces, a 20 minutos fuera de Manzanillo, estaba todo el equipo de LICE reconstruyendo la red eléctrica. Y pensaban ellos hacer su trabajo aproximadamente 8 horas. De ahí que había que buscar una ruta alterna.
Manzanillo, Limón. Y hay una ruta así que sale de Manzanillo y comunica con la carretera que va para Zigzaola y sale a la altura de Paraíso. Y haciendo ese recorrido, por primera vez, me puse a imaginarme cómo fue que esa carretera Manzanillo, Paraíso, se dio. Y me acuerdo del libro de Paula Palmer, Wapping, que describe la historia del Caribe Sur y que había un intercambio muy frecuente de nuestros ancestros con sus familiares y amigos o por asuntos laborales. Hubo un intercambio constante Limón-Panamá vía terrestre y justamente parte de esa ruta contemplaba atravesar la montaña para conectarse con Paraíso y así seguir la ruta. Y había un punto de descanso, porque es un cerro que tienes que subir y luego bajar a la llanura de Zigzagola. Y ese cerro se llamaba Rest and Be Thankful, o sea, descanse y esté agradecido porque era realmente montaña cerrada la que uno tenía que atravesar. Y ese recorrido me hizo justamente resaltar los nombres de esas personas que yo conocí y cuyo aporte al desarrollo del Caribe Sur está en el libro de Paula Palmer Wapping, pero que hoy en día uno simplemente se monta con el carro y de pronto ya está en Manzanillo, pero que el esfuerzo humano de muchísimos años de estas y más personas quiero resaltarla en este momento porque es importante honrar a quien ha hecho posible la construcción del Caribe Antes de Sur. seguir, usted puede explicar lo del twist. Hay mucha gente que no va a saber qué es eso. Ok. Para explicarlo del twist, y es otro elemento de la historia de Talamanca. Desde 1905 más o menos, la Cherokee Land Company, que en ese entonces era la United Fruit Company, por un acuerdo con el gobierno de Costa Rica, tuvo licencia para construir fincas bananeras en territorio costarricense en la ruta Zigzaola-Bribri de hoy en día. En ese entonces era Zigzaola Fields, que es Bribri hoy en día. Y lo que es la carretera de Bribri hasta Chiroles, Gavilán, Canta, Coroma, Zapecue, había una línea férrea que conectaba desde Coroma, Talamanca, hasta Almirante, para conectar y trasladar todo el banano de Talamanca hasta Almirante. Inclusive el puente viejo de Zigzaola tenía una placa que indicaba que en el año 1907 o 1908 se edificó, se construyó ese puente metálico que hace aproximadamente 2 años desapareció con un puente nuevo. Entonces había una ruta de ferrocarril desde Coroma, Talamanca, pasando por Sepecue, Chiroles, Bambú, Chase, Bribri. Y de Bribri seguía la línea férrea hasta Zigzaola y de Zigzaola a Almirante. Por cierto que para los que les interesa vale la pena conocer cuál fue la actitud de los indígenas por la presencia de las fincas bananeras en el cantón de Talamanca.
una historia muy, muy, muy interesante, pero lo dejaremos para otra ocasión. Ahorita, haciendo una explicación del origen del twist. Desde la década de los 40, hubo una época de un torrencial aguacero que inundó el Valle de Talamanca y destruyó los puentes de la línea férrea. La compañía abandonó lo que era el Valle de Talamanca, pero siguió explotando banano desde Bolio, que es al sur de Bribri, hasta Zixaola. Pero ya la línea del tren no tuvo el mantenimiento requerido. Entonces había un vehículo que es como un jeep a que se le cambiaron las llantas y se le puso ruedas. Ese hacía el recorrido sobre la misma vía férrea desde Fields hasta Zixaola. Como esa línea estaba en malas condiciones transitables, la velocidad del vehículo no pasaba los 30 kilómetros por hora. Y como estaba deteriorado, el movimiento era ondulado, ¿verdad? Entonces se le dio el nombre de el twist a ese vehículo que trasladaba carga y pasajeros a lo largo de la vía férrea deteriorada entre Bribri y Zixaola y que mantenía esa comunicación fluida entre la frontera, Guavito y Bribri. Curiosamente, el viaje de Guavito al Limón duraba todo el día, o de Limón a Guavito igual, duraba todo el día. Entonces no era posible imaginarse que ibas a ir a Guavito y regresar el mismo día. En ese entonces era misión imposible. Ese era el origen y el uso del twist, que era un vehículo tipo Jeep con ruedas metálicas que detrás jalaba una plataforma con sillas cubierto de techo metálico y que viajaba aproximadamente 30 kilómetros por hora. Duraba más o menos 2 horas y media, desde Bribri hasta Changuinola, hasta Guavito. Y era la medio de comunicación del Caribe Sur para con Zixaola visitar Panamá. Pero que ahí, repito, en todo ese trayecto, el mantenimiento de esa vía férrea era de el señor Villalobos, ¿no? Y otro señor de apellido Alfaro, con la ayuda de los terratenientes que en la década de los 60 eran los que administraban las fincas que ya no eran de banano, sino de cacao. Y ahí podemos hablar del comisariato de Mr. Gregory, que estaba en Zixaola, y sus ayudantes, Mr. McGregor era otro de las personas que trabajaba en ese entorno. Uno de los terratenientes, podemos hablar de don Harry Stewart, de don Alan Lucas, de la familia Contreras, de don Eliseo Joseph, de otras personas cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero que fueron personas que por casi una década mantuvieron el desarrollo económico, eran los que permitieron a los vecinos de Zixaola tener empleo, ¿no? Porque la presencia del Estado no era notable en ese entonces. Y es justamente de este equipo humano
que insisto en resaltar sus nombres, porque gracias a ellos es que tenemos lo que hoy disfrutamos. Inclusive, cuando se habla del trayecto Zigzaora-Bribri y de Bribri, Talamanca, tierra adentro, me acuerdo nombres de ciudadanos afrodescendientes que tuvieron y formaron su familia con mujeres indígenas, como don José Vizcaíno, Mr. Joe Brown, el señor Lynch, que no es familiar del que aparece en una de las televisoras de Costa Rica, es otro Lynch, don Wilfredo Brown. Don Wilfredo es un personaje muy interesante porque es de las personas que tenía una prole muy numerosa. Es una de las cosas por la cual se caracterizaba Mr. Wilfredo Brown. Pero son personas que dedicaron toda su vida en ese entorno. Y los educadores que tuvimos la oportunidad de coadyuvar en la formación de los hijos de estos señores y de la población semilla o población indígena, los conocimos y gracias a ellos también se pudo hacer el trabajo como educador de la región. Pero sería injusto hablar de la historia del Caribe Sur, destino para los fines de semana larga, para muchos de nosotros, sin honrar a Mr. Saros, Mr. Mason, Mr. Guthrie, Mr. Myrie, Mr. and Mrs. Bryan, Mr. Mighty, a Maxi, a Doña Julia, o una de las fundadoras de Cahuita, Miss Ida May Carvin, o la familia de los Grant, a Mr. Alfred Buchanan, y honrarlos y decirles, aunque ya no están, por lo menos a sus descendientes, gracias por haber dedicado su tiempo y su vida para disfrutar del Caribe Sur. Pero su logro costó muchísimo. Repito, resaltar la figura de don Rodolfo Martín o don Rafa Barrientos, Luchi Pion, Rachi Desna, todo este grupo de personas que hicieron que esa carretera funcionara y existiera. Años después, el Ministerio de Transportes sí ayudó en el mantenimiento a lo que hoy tenemos como belleza y destino de disfrute. Así, muy rápidamente, lo que podríamos ilustrar de cómo el Caribe Sur se hizo y gracias a algunos nombres que mencionamos es que tenemos esa belleza. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.